Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Casi cerrando el año, vamos a conocer cuáles han sido los ingresos producto de las imposiciones tributarias que tiene el gobierno a la población, es decir, a todo el consumo, y también declaraciones sobre la renta que se han recaudado hasta la fecha. Para eso está con nosotros el director de la Dirección General de Ingresos, Publio de Gracia, a quien le doy la más cordial bienvenida por aceptar esta entrevista. Don Publio, es un honor. Muchísimas gracias por aceptarnos, por estar con nosotros en este espacio informativo. Muy amable. Gracias a ti, Adelita, y a todos tus televidentes y también lectores. Yo sé que ha sido un año sumamente difícil para el gobierno, así como para todos los ciudadanos que estamos trabajando muchísimo para poder salir adelante o buscar algún ingreso extraordinario al que hemos tenido. En la parte de recaudación de impuestos, ya sea ITBMS o impuestos sobre la renta, ¿usted podría hacernos un balance de cómo estamos, la cifra más reciente que tenga, tomando en cuenta que diciembre ya está terminando? Sí, mira, como lo has explicado, la situación no solamente del país, sino a nivel global, ha sido impresionante en materia del impacto, no solamente en el tema sanitario, sino también en la economía de nuestros países. En relación con la recaudación de impuestos que administra la Dirección General de Ingresos, tenemos contrapresupuesto, por ejemplo, que para finales de este año debíamos haber recaudado aproximadamente, según el presupuesto, 5.466 millones de dólares. En este momento, o las cifras a noviembre, para darte la información más correcta que me ha dado el Departamento de Estudios Tributarios, tenemos de ese presupuesto estimado que teníamos al inicio del año, alrededor de 1.560 millones de dólares que no se han recaudado. Supone aproximadamente un negativo 33% en comparación al presupuesto, y comparado al año 2019 un negativo 31%. Pero esa es la misma cifra que mantenía en agosto. ¿Cómo es que después de la reapertura quedó igual? Sí, lo que hay que recordar que el Estado panameño, a través de la Administración Tributaria de la Dirección General de Ingresos, recauda los impuestos relacionados con impuestos sobre la renta, que también hay que recordar el tema de las estimadas que se tienen para el próximo año, y también lo relacionado con impuestos de inmueble y otros, no solamente el ITBMS. Porque es importante recordar que a pesar que haya una reactivación en la economía, también hay otros impuestos que la Dirección General de Ingresos también debe recaudar y que se han visto seriamente afectados. En el caso del ITBMS, que vendría a ser el segundo impuesto más importante, luego del impuesto sobre la renta y antes ambos de la recaudación que tenemos del Canal de Panamá, el impuesto sobre la renta, perdón, el impuesto de ITBMS ha tenido una mejora o una estabilidad en el último trimestre. Esperamos que en el mes de diciembre el porcentaje en negativo en relación con el impuesto sobre el impuesto del ITBMS pueda estar alrededor de un menos 30%, un menos 28%, pero igual debo recordarte, reiterarte que la Dirección del Ingreso también recauda otros impuestos no solamente relacionados con el ITBMS. Sí, ahora, ¿cuál es la estimada que tiene para el próximo año, don Publio? Según el presupuesto y el trabajo que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, liderizado por el ministro Héctor Alexander, tenemos que para el año 2021 un presupuesto en la recaudación de aproximadamente 4.255 millones de dólares. Como rápidamente puedes observar, en comparado al año 2020, que teníamos pensado recaudar 5.466 millones de dólares, la proyección es menor. Muy probablemente, si te puedas revisar, y lo que hemos nosotros acá en el Departamento de Estudio Tributario revisado, se compara a una recaudación que se recaudó en el año 2012. Por lo tanto, los retos que tenemos a partir del próximo año serán gigantescos, porque la recaudación va a ser menor, porque así como te he explicado el impuesto sobre la renta, muy probablemente la mayoría de las personas naturales y jurídicas van a declarar menor impuesto producto de las pérdidas que probablemente han tenido durante este año. Nada más aclaro, ¿12 o 2002? ¿Qué me dijo? 2012. 12. 2012. Ah, 2. Ahora sí, porque en el 12 teníamos un auge económico. Sí, pero en esa te quiero, sí, existía un auge económico, pero también hay que recordar, Adelita, que, por ejemplo,
compromisos con la deuda, también hay más panameños. Recordar también que la pandemia va a obligar y está obligando al Sí. Estado panameño a gastar más socialmente a través del Panamá Solidario. En fin, tenemos esa recaudación que se proyectó para el año 2012, se está proyectando también para el año 2020. Creemos, según los estudios que estamos haciendo y también dependiendo de la pandemia, que debemos llegar a una estabilidad más cercana a lo que debería ser el año 2021 aproximadamente para el año 2024-2025. Ahora, es lógico que este año la mayor parte de las empresas, a no ser que venda insumos médicos, comida o algo relacionado a las necesidades de la pandemia, va a declarar pérdida. Estuvimos cerrados prácticamente 8 o 9 meses. ¿Esto ya está contabilizado en las estimaciones que ustedes tienen? Definitivamente, todo, cuando se hace el presupuesto se hace considerando todas esas variables. Y aunque probablemente, como has indicado, que se puede suponer que este tipo de empresas puedan tener algún tipo de estabilidad en sus ganancias y puedan declarar ganancias y no pérdidas, igual hay que recordar que las restricciones de movilidad también probablemente han impactado a la mayoría de las actividades comerciales. Como bien lo entregó la Contraloría recientemente, a donde se señala, por ejemplo, el impacto en la construcción, impacto en el sector relacionado con las ventas y servicios. También hay por ejemplo, el caso del sector agropecuario, que ha tenido una mejor actividad o relacionada también con el tema de salud. Probablemente así vamos a ver el próximo año este tipo de personas naturales jurídicas declarando, suponemos, por lo menos algo de ganancias. Entonces, para resumir, es un déficit aproximadamente del 33%, 31%. ¿Quiere decir que ese porcentaje también lo adquiriremos en deuda el próximo año? Bueno, eso no te lo puedo contestar yo porque acá como Claro. administrador de la Sí, sí. Administración Tributaria de la Dirección de Ingresos, nosotros tenemos la facultad y el derecho o la obligación de recaudar. Ya va a ser trabajo del equipo del ministro de Economía y Finanzas, principalmente el tema de planificación, presupuesto, en fin. Y que te adelanto que nosotros participamos dentro de esas reuniones, se está haciendo un trabajo bastante fino, bastante realista, tomando en consideración la caída importante que ha tenido Panamá, que como tú muy bien puedes revisar y todos los lectores y televidentes, ha sido una de las caídas más pronunciadas en el continente, pero asimismo esperamos que el próximo año también seamos uno de los países, como lo ha determinado muchas instituciones internacionales, que pueda tener la capacidad de recuperarse, pero recordamos también que la pandemia sigue vigente, así que las cosas deben hilarse muy fino. Antes de ir al cambio, una breve pregunta. ¿Qué va a cambiar la llegada de la vacuna en el impacto de la recaudación de impuestos? Nosotros suponemos que con la llegada de la vacuna y tomando en consideración lo que han hablado los expertos sanitarios, es que poco a poco el tema de la pandemia debería ir bajando, pero eso no va a desaparecer el virus. Nosotros como Administración Tributaria y también como gobierno tenemos que ser bastante creativos. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, nos ha dado indicaciones, igual que el ministro Alexander, de pensar creativamente qué acciones nosotros podemos impulsar de la Administración Tributaria junto con el BID, el CIAT, Banco Mundial y otras instituciones. Estamos elaborando y estudiando mecanismos para poder apoyar también la reactivación económica, que no solamente va a depender de una vacuna, sino también de cómo nosotros como gobierno podamos impulsar acciones importantes para poder reactivar la economía. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa, don Publio. Al regresar vamos a conversar acerca de la forma en que el Panamá recauda los impuestos. Está muy mal catalogada a nivel internacional. De hecho, somos el país que mayor crecimiento tiene, pero que los ingresos tributarios no crecen al igual ritmo. Una pausa y regresamos con este tema. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy con Publio de Gracia, el director general de Ingresos. Don Publio, hay muchas críticas de diferentes organismos internacionales, el BID, la OCDE, todos catalogan la recaudación de Panamá como una de las más inferiores de América Latina y nos dejan en una posición sumamente incómoda porque también, de acuerdo a los parámetros internacionales, estas son formas de entrar o salir también de las listas fiscales y de igual forma
pues de la gestión que puede hacer un gobierno en cuanto a la rigidez que tiene de imponer orden en la recaudación de impuestos. ¿Por qué no podemos recolectar pues, las cifras que deberíamos? Es una muy buena pregunta, Adelita, y a veces estando desde aquí, a veces muchas cosas toman su tiempo entender. Pero partamos de un tema también. Panamá, a diferencia de otros países, tiene una economía dolarizada, no tiene un sistema, no tiene un centro, un banco central, y ya de ahí partimos con bastantes diferencias en comparación o cómo medirnos en materia también de recaudación de impuestos. También tiene leyes importantes que a lo largo de muchos años han servido no solamente a nuestro país como un centro bancario, sino también al mundo, ya que también ha ayudado en momentos claves, principalmente en el pasado. Pero también hay una realidad. Efectivamente, no solamente Panamá tiene un sistema tributario bastante difícil de entender, no solamente para los abogados o contadores que participamos activamente en la administración tributaria, sino también para los contribuyentes. Y es por eso que nosotros hemos avanzado para el próximo año en un proceso de transformación y modernización de la administración tributaria, no solamente en materia relacionada con la adecuación y aclaración de ciertos procesos, hacerlo más fácil, más ágil para el contribuyente y también para la propia administración tributaria, con la entrada, por ejemplo, del Código de Procedimiento Tributario, adicional también con un proceso de modernización de los trámites dentro de la Dirección del Ingreso. Por ejemplo, Adelita, te puedo decir que aquí me he encontrado con trámites sin atender de hace 20 años, muchas veces. Ya caducaron, ya. Sí, bastante, increíble, desde devoluciones de impuestos o de una respuesta en materia de una solicitud, de un trámite jurídico, Sí. en fin, o de exoneración de impuestos. Pero en fin, es fácil hablar del pasado, pero tenemos una obligación con el presente y con el futuro. Estamos haciendo todos los esfuerzos. El presidente Cortizo nos ha dado verdaderamente empoderado para poder hacer las transformaciones, igual que el ministro Alexander, y Dios mediante el legado que queremos dejar una administración tributaria moderna y realmente eficiente, que nos ayuda a mejorar nuestra competitividad, porque probablemente tu pregunta va también muy hilada con el tema de la competitividad. Por ejemplo, pagar impuestos en Panamá nos reduce el nivel de competitividad por los trámites que hay que hacer. En fin, también el tema, por ejemplo, como me preguntas, de la baja recaudación, tiene muchos elementos, desde el tema de la cantidad de personas que están obligadas a tributar, también el tema relacionado con la importante la cantidad de exoneraciones e incentivos que hay. Sí. No con eso estoy diciendo que haya que revisar o atender, pero sino eso es parte de que se erosiona la base fiscal, y es por eso que hemos visto en la tabla de que Panamá creció en los últimos años, pero la recaudación de impuestos no crece en igual condición. Entonces, todo eso se está analizando para poder realmente mejorar la administración frente también a terceros. Pero, don Publio, parte de esas causas también es la evasión. ¿Qué porcentaje realmente ocupa la evasión de todo eso que usted me está diciendo? Porque aquí hay un problema grande con evasión. Y muchos, bueno, en su administración tal vez no lo puedo yo confirmar, pero es sabido que hay mucho amiguismo en la DGI, perdónale a este y condóleale al otro. Entonces, ¿qué tanto es esto de la evasión? Lo dices de una manera muy clara, Adelita. Efectivamente, el mismo proceso, que se demore, que no haya una seguridad cuándo debe salir un expediente, de que incomprensiblemente un trámite salga antes que un trámite que presentó en el año 2008, y puedo exagerar, 2002, en mi caso, me he encontrado casos de 1998. Eso no puede ser. Entonces, pero se corrige haciendo una auditoría para salir de lo viejo para atender lo nuevo, aunque lo nuevo también es muy importante, porque también la situación de la pandemia nos urge atender temas inmediatamente. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para atender el pasado, pero sin dejar de atender el presente, y en los próximos meses debemos ya ir resolviendo ese asunto para evitar esos que usted muy bien lo has dicho, el tema de amiguismo, el tema de privilegiar o de atender por encima de otro, eso se cambia desde ese momento. Como por ejemplo, el tema de la evasión, Adelita, Panamá, y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales también, es uno de los principales países en la región de más evade impuestos. Increíblemente, donde menos ITBMS se cobra. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo, no solamente de fiscalización, sino de modernización, para que la fiscalización
no se haga tampoco porque a mí me cae mal alguien o porque quiero ir a auditar a tal persona, Es sino que se que, haga a través de elementos científicos, a través de matrices de riesgo y esperamos dentro del préstamo que estamos adquiriendo con el Banco Interamericano de Desarrollo que todos esos sistemas de tecnología nos eleven alertas y matrices de riesgo para hacer sí. las O investigaciones sea, correspondientes. hablamos un poquito más, quiero aterrizar sus palabras. Ese programa de modernización, ¿qué tanto en este momento, según sus cálculos, en los ingresos hay de evasión? Cuantifíquemelo en un porcentaje. Alrededor de un 8 a 9% de evasión. Es una evasión muy Debe de alta. ser mucho más, mucho más. Según los estudios, hay que reconocer que también tenemos lamentablemente personas naturales y jurídicas que no están ni registradas en la Dirección al Ingreso o tenemos también dobles registros. Y todo ese Ujú. problema lo hemos encontrado y el problema se resuelve como lo hemos hecho y a pesar de la pandemia, sentándonos con el Fondo Monetario Internacional, con el BID, también internamente, Sí, para poder establecer una hoja de ruta para resolver el asunto. o No sea, podemos dejar un legado sin ujú. poder reconocer cuáles son los problemas y buscarle las soluciones correspondientes. Don La Publio, evasión fiscal, Adelita, la evasión fiscal no solamente está en el ITBMS cuando dejamos de pedir una factura o no me dan una factura fiscal, sino que lamentablemente también a través de procesos de elusión fiscal que hemos encontrado, porque la ley también le da esos mecanismos, esa sí, discrecionalidad muchas veces a las autoridades por tributarias eso. para decir que ese sí se tributa y ese no. Y Por eso eso, lo tenemos. entonces ahí yo quiero hacerle una pregunta muy puntual. ¿Cuántos le han hablado a usted para pedirle un favor? De verdad, te voy a ser sincero, de esa manera no me han pedido ni un favor porque yo no le doy espacio a ninguno para que me dé. A sus, a sus, Las a sus personas que me conocen subdirectores. saben bien que yo no voy y ni voy a atender ningún tipo de favor de que disminúyeme o atiéndeme algún tipo de impuesto. Eso no. Es lo que dice la ley. Por eso yo trabajo aquí con un equipo de juristas, también de asesores, que inmediatamente me entregan, por ejemplo, un informe ejecutivo de cuál es la asignación y también hay un compromiso del abogado que está atendiendo el Sí, trámite y no solamente a discreción del director general de ingresos. don Tenemos que Publio. ser muy responsables con la administración tributaria. No hablo del pasado y no quiero hablar del pasado, quiero hablar del presente para poder avanzar y corregir cualquier error o cualquier A ver, distorsión que se pueda dar. una cosa rapidísima en la respuesta, porque tengo que ir al cambio. Con ese programa que usted está implementando, ¿cuánto va a mejorar en la recaudación? ¿Tiene una Debe, cifra? debe mejor. Una cifra me parece, y más en En pandemia me parece a porcentaje. mí. Yo, como probablemente debemos ir bajando la evasión fiscal en 3 4 puntos porcentuales el próximo año, porque no solamente Ujú. estamos con el programa de modernización, sino también entrando en la Ok. factura electrónica de una manera masificada. Eso nos va a ayudar mucho a que la Ujú. DGI tenga información y pueda hacer las matrices de riesgo. Igual las Ok. máquinas fiscales, Adelita, que sospechábamos que en Voy a teoría ir. deberían transmitir información, pero no transmiten ninguna información. Nada. Por lo tanto, a partir del próximo año se le va a agregar un dispositivo de transmisión para esa Sí. información llegue a la dirección al ingreso y se pueda hacer una mejor fiscalización. Sí, voy a tomar ese tema más adelante, precisamente el de las máquinas fiscales. Una pausa y regresamos. Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía hoy hablando con Publio de Gracia. Hay muchas preguntas que hacer. Bueno, todavía me quedan algunas pues, de la moratoria y todas esas cosas que estamos trabajando ahorita en tiempos de pandemia. Pero antes de entrar a ese tema, don Publio, hay algo importantísimo. O sea, las maquinitas fiscales que hicieron comprar a medio Panamá, por no decir que el otro resto es informal y no la tiene, ¿de qué sirvieron? Es decir, no es, ni siquiera mandan información, ni siquiera tienen el personal en la DGI para analizar todos esos rollos de papel que de todas maneras con el tiempo ni se puede entender qué es lo que dice ahí. Es decir, eso, ¿qué es lo que va a pasar con todo eso? Y si ese nuevo dispositivo que usted menciona va a conllevar también otro gasto para la empresa. Sí, definitivamente. Las máquinas fiscales sirvieron en su momento. Lamentablemente, probablemente se quedaron bastante cortos en el proceso de la necesidad de transmitir, porque como bien lo dices, que vaya un personal a revisar la información o que se le entregue, obviamente no hay capacidad para atenderlo. Entonces, lo que hemos hecho para no hacer y repetir los errores del pasado y obligar a los contribuyentes a cambiarse de manera brusca,
a partir del próximo año debemos avanzar en darle dos opciones al contribuyente como una primera etapa. El que quiera de manera voluntaria trasladarse o cambiarse a la factura electrónica, lo puede hacer de manera voluntaria, sin ningún tipo de obligación por parte de la Administración Tributaria. El que quiere mantenerse con sus máquinas fiscales deberá adaptarla, o aunque muchas de las máquinas fiscales nuevas o se hayan comprado recientemente, tienen la capacidad de introducir el dispositivo electrónico para poder transmitir la información en línea. Por lo tanto, nosotros no creemos que debe haber un gasto por parte de las personas naturales jurídicas en relación con las máquinas fiscales, y si lo hubiera, estamos contemplando dentro del decreto un crédito al favor de estas personas que tengan que hacer las compras de las máquinas fiscales más novedosas. Pero lo que queremos de alguna manera, y lo que aprovecho la entrevista, es que a mediano plazo la mayoría de las empresas deberán estar en factura electrónica. ¿Y quién tiene la concesión de eso? ¿Quién tiene la concesión de la factura electrónica o cómo funcionaría eso? No, la factura electrónica es administrativa. Ahora que recordar, hacer rápidamente un resumen. La factura electrónica comenzó hace aproximadamente 3 años con un plan piloto que sigue manteniéndose con alrededor de 14, 16 empresas que se mantienen dentro del plan piloto de la factura electrónica. La Administración Tributaria, ellos entregan la información directamente o está conectado con la misma Dirección del Ingreso. Cuando entramos a la Dirección del Ingreso encontramos una situación de que teníamos que hacer una inversión bastante alta en equipos y en sistemas tecnológicos para poder que más empresas o más personas pudiesen aprovechar la factura electrónica. Y lo que encontramos a nivel internacional, con apoyo del BID, en este caso, es que la mayoría de los países tienen lo que se llama un proveedor autorizado de transmisión. Sí. Esos proveedores son regularmente empresas de tecnología o empresas relacionadas con la comunicación, que participan en la mayoría de los países en el mundo para que estas empresas sirvan como un hub, y mientras la Administración Tributaria esté preparada para recibir la información, ellos la van manteniendo en su sistema para transmitir. Nos encontramos en este momento para poder avanzar de manera más rápida, trabajando en una reglamentación que hemos compartido y hemos conversado con la Cámara de Comercio, por ejemplo, que nos ha pedido avanzar rápidamente con la factura electrónica para poder darle esta oportunidad, ya que la pandemia está obligando a digitalizar nuestros sistemas. Por lo tanto, Dios mediante, esperemos que en el primer trimestre o el primer cuatrimestre del próximo año ya podamos tener un reglamento, no solamente para que los proveedores autorizados puedan participar y puedan mostrar su interés, pero la Dirección del Ingreso es la que recibe por constitución y por ley la confidencialidad de la información, sí, y es la única que debe manejar la información. Espero transparencia en ese proceso. Dígame una cosa, ¿a cuánto asciende la moratoria en este momento en la DGI? Cuando hablas la moratoria es cuánto se recauda. Mira, ¿cuánto ustedes no han podido recaudar? Mire, al final hay una cifra casi de $1.000 millones, pero es una cifra bastante inflada. ¿Por qué te digo bastante inflada? Ya que la mayoría de las deudas tributarias están representadas en las tasas únicas de sociedades anónimas que no han cumplido con esa obligación por más de 5, 7, 15, 20 años. Por lo tanto, lo que sospechamos es que estas sociedades simplemente han dejado de funcionar o ya no son necesarias para las personas que constituyeron. Por lo tanto, eso reduce significativamente la mora que existe en la Dirección del Ingreso, y que entonces entraría a la segunda etapa, que sería el impuesto de inmueble. Los impuestos de inmuebles son aquellas fincas, casas, propiedades que tienen la obligación de pagar anualmente su impuesto de inmueble, pero que los contribuyentes regularmente pagan cuando van a vender su propiedad. Así pero es. Pero entonces al final terminas, cuando llegues a ese momento, probablemente no es tan inteligente el tema, ya que terminas con una multa, terminas con recargo de intereses y que supera muchas veces el impuesto que debieron pagar. Sí, pero por eso la DGI debe de avanzar y adelantarse a eso para cobrar mejor esos impuestos. Antes mandaban aunque sea un mail, un mensaje en el teléfono, ahora no mandan nada. Por eso, y eso es parte de los esfuerzos que han hecho las diferentes administraciones tributarias. Se impulsó, hay que recordar, recientemente la ley de patrimonio familiar, que las personas que puedan aprovechar esa ventaja pueden registrar su patrimonio aquí en la Dirección del Ingreso para que no tengan que pagar o pagar menos impuestos relacionados con su bien inmueble donde viven. Pero el chiste es cobrarles, don Publio. Esperar a que ellos vayan a pagar es difícil. Cobrar, hay que cobrar. Por eso también hemos impulsado a través de los bancos los agentes de retención para que paguen trimestralmente o anualmente su impuesto de inmueble voluntariamente. Efectivamente, como tú lo dices, Adelita. Pero lamentablemente, y todo eso era parte de los planes de cobranza que también teníamos a través
de la ley de amnistía tributaria, pero que lamentablemente la pandemia todo se cambió. Nos ha obligado también a tener algo es verdad. Para los contribuyentes. No, digo, eso de cobrar era en tiempos normales. Ahorita en pandemia veo difícil. Unas preguntas nada más de lo que nos espera. La moratoria tributaria, ¿va a continuar, don Publio? La amnistía tributaria... La amnistía, perdón. Sí, la amnistía tributaria ya sería, el presidente de la República con la Asamblea Nacional de Diputados la extendieron hasta el 31 de diciembre, así que aprovecho para que los contribuyentes que puedan cumplir con esa obligación, con esa opción, lo hagan, porque pueden llegar a acuerdos con la administración tributaria a partir de ahora y pueden pagar hasta el 21, hasta diciembre del año 2021, así que puedan aprovechar esta amnistía hasta el 31 de diciembre. Definitivamente, nosotros como administración tributaria por indicación del presidente y el ministro, hemos trabajado en una torre de control para revisar qué alivios tributarios debemos extender y cuáles podemos innovar. En este momento nos encontramos esperando la información de estudios tributarios y también la indicación del ministro para poder presentar nuevas medidas de alivio tributario, como podría ser la extensión de la amnistía tributaria, pero hay que recordar que sería un proceso que tiene que llegar hasta la Asamblea Nacional de Diputados mediante una ley de la República. Y si me lo preguntas a mí directamente, creo que deberíamos extender la amnistía tributaria, ya que es una oportunidad. ¿Hasta cuándo? Por lo menos hasta julio de este año, ya que el estado de emergencia nacional fue declarado o extendido hasta julio hasta julio del año 2021. Por lo tanto, adicional a las medidas de alivio financiero de los bancos, que también fueron extendidas hasta mitad de año, creemos que también pudiera ser extendido hasta mitad del próximo año. Gracias, don Publio, qué amable, de verdad, muy amable. Bueno, a la orden. Siempre agradecida por el tiempo que nos brinda. Muchas gracias, que tenga éxito y ojalá que los que puedan pagar lo hagan pronto. Gracias. Así nos despedimos en esta ocasión y les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Canal exclusivo de Cable Onda.